Buenas noches, Osvaldo. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? No sé si lo va a resolver al tema. Es muy complejo. ¿Eh? Lo que pasa es que yo, además de ser responsable de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, soy además médico, ¿no? Entonces, por ahí, bueno, eh, podemos entender también de otra manera por toda la expertise que uno tiene en la formación como médico, ¿no? Pero lo que ustedes estaban diciendo recién es realmente no solamente un problema para la Argentina, sino un problema para el mundo. A pesar de las últimas declaraciones que hizo la Organización Mundial de la Salud, el tema grave que tienen las enfermedades son justamente las personas asintomáticas, o sea, aquellas personas que poco tiempo antes de tener la sintomatología de la enfermedad están contagiando, ¿no? Y Claro. esta es una ventana muy difícil de cerrar, muy difícil, no solamente para nosotros, sino para todos los países del mundo, ¿no? Porque a todos les pasó lo mismo. Es decir, doctor, puede haber un retén en el ingreso a Santa Fe por el sur, es decir, proveniente de la provincia de Buenos Aires o por el norte o por Florencia. Se le puede controlar la fiebre, puede tener los papeles al día, etcétera, pero sin embargo, uno no garantiza que esa persona pueda trasladar el virus. Exactamente. Vos lo dijiste perfectamente bien y muy bien resumido, ¿no? Porque yo no tengo ninguna causa para suponerte que vos llegues a un lugar donde nosotros estamos haciendo los controles, tenés la papelería que respalda que podés circular, primer hecho, y el segundo hecho, tenés temperatura normal y yo no tengo excusa para Claro. detenerte, ninguna. Claro. Claro. Y esa cuestión de blindar las provincias es también una cuestión difícil. ¿Por qué? Porque si no hacemos desabastecimiento, cada provincia no puede vivir solamente con lo que tiene. ¿Me entendés? Pero para eso está el comercio, inclusive más. Recuerden ustedes que el 19 de marzo el DNU del presidente con la cuarentena obligatoria a nivel país exceptuó todo el transporte de carga. Aparte, Santa Fe, nosotros teníamos dispuesto ya en enero y febrero, junto desde el Ministerio de Seguridad de la provincia, con todos los estamentos del gobierno provincial, más todas las fuerzas federales y todo el organismo del gobierno nacional, el tema de la cosecha segura 2020. Ajá. Tampoco es posible, doctor, seguir una trazabilidad de quién ingresa a la provincia de Santa Fe. Digo, un transportista de carga, algunos, por ejemplo, que llegan con determinada carga y no bajan del camión, por ejemplo, ¿no? Otros retiran la mercadería. Tal vez para el viajante es mucho más difícil, ¿no? Porque recorre varios lugares, pero está, digamos, en alguna idea la posibilidad de seguir la trazabilidad de quién llega al territorio de Santa Fe. Sí, vos fíjate una cuestión, o sea, el señor gobernador, yo quiero hacer algunas cuestiones con respecto un poco a la historia. Recuerden ustedes que mucho antes de la aparición del DNU del presidente, la provincia del Chaco fue la primera provincia que tuvo circulación del virus, del coronavirus, muy fuerte en esos momentos, y los tres pasos fronterizos que tenemos hacia el norte, en Florencia, en Los Amores y en Gato Colorado, por orden del señor gobernador, nosotros los bloqueamos muy férreamente en ese momento. Inclusive estaban bloqueados también del lado chaqueño. Luego, nosotros lo que hicimos fue, a través de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, estuvimos en coordinación con municipio, comuna, bomberos voluntarios, la Secretaría de Transporte de la provincia, y tratamos de hacer, o sea, tratamos de hacer, no, estuvimos 134 puestos de control hacia el interior de la provincia. O sea, evidentemente, y a la luz de los acontecimientos y de los números que tiene Santa Fe, yo el otro día viajaba hacia Santa Fe, yo vivo en Baigorria, viajaba hacia mi despacho en Santa Fe, y un periodista de Buenos Aires decía, qué buenos números que tiene Santa Fe, a pesar de estar rodeada de provincias donde la circulación del virus comunitario es muy grande. O sea que evidentemente nuestra política al interior de la provincia dio resultado. Entonces el señor gobernador, cuando Buenos Aires, como decía recién, empezó a tener los números que tiene en este momento, ya hace de esto 3, casi 4 semanas, entonces ¿qué hicimos? Hicimos un férreo control en los puestos fronterizos que tenemos hacia el sur de la provincia, ¿no es cierto? Con un doble anillo y con trabajo coordinado con la CNRT, con la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, con Migraciones, porque acá hay que tener otro en la mesa otro tema que es Brasil, que cualquier cosa lo podemos charlar, pero específicamente con el sur de la provincia
nosotros hicimos un doble anillo a la provincia de Santa Fe hacia la provincia de Buenos Aires, porque lo que vos decías recién es muy cierto. O sea, no solamente el transportista de grandes camiones, sino la persona que va a buscar mercancía con una furgoneta y llega a la ciudad de Rosario o a la ciudad del interior de la provincia, ¿cierto? Con este flujo permanente que hay hacia el sur, o sea, hacia Cava y hacia el AMBA, o sea, el conurbano bonaerense. Osvaldo, al principio de la cuarentena más férrea, una de las quejas, y hasta si se quiere, por cuestiones humanitarias, los camioneros se quejaban porque no tenían dónde abastecerse de combustible, dónde ir al baño, dónde higienizarse y dónde comer, con trayectos tan largos atravesados por la provincia de Santa Fe. ¿Cuál es hoy la situación de esos paradores? ¿Siguen estando los paradores seguros ahora que hay más circulación? Mirá, el tema de los camiones puntualmente es el siguiente. Vamos a hacer, nosotros, de la circulación normal de un momento en el cual no había cuarentena, en este momento, con el estatus que tiene Santa Fe, estamos en el 70% de la circulación. O sea, es una presión hacia los organismos de control terrible que se fue dando paulatinamente, porque el 19 de marzo estábamos en el 8%, ¿me entendés?, de la circulación habitual. ¿Por qué? Porque los que estaban exceptuados era justamente el transporte de carga. Nosotros estábamos preparados, ¿cierto?, porque en enero y en febrero no se sabía que iba a pasar esto. Y nosotros ya estábamos trabajando con la cosecha segura 2020, pensando en recibir un flujo hacia los puertos privados que tiene el sur de la provincia de 14.000 camiones por día. Entonces, ¿se imaginan lo que es esto? O sea, la bajante del río Paraná también fue un factor para disminuir este embudo que se hace todos los años con el tema de la cosecha, ¿no?, y el transporte de carga. Entonces, como había pocos vehículos, o sea, prácticamente vehículos particulares no había, el tema del manejo del flujo de camiones fue mucho más simple que en otro momento, ¿no es cierto? Entre lo complejo que es, porque esto de simple es una palabra que se me ocurre en este momento, pero es muy complejo. Pero bueno, o sea, evidentemente no tuvimos más quejas de camioneros ni nada por el estilo. O sea, ¿por qué? Porque no estaban a la vera de las rutas y ese tipo de cuestiones, porque además la Policía Vial y la Policía de la provincia, más todos los organismos de controles federales, con el Gobierno Nacional, hicimos toda una logística muy importante, porque además vos tenés que tener en cuenta también que los receptores de la carga, no solamente los dadores de carga, sino los receptores de carga, que son las terminales portuarias, ¿viste? Manejábamos mucho con la Secretaría de Transporte de la provincia de Santa Fe el tema de los cupos, ¿me entendés? Porque si vos estás trabajando con una capacidad de cupo del 97% al 95%, te pasa cualquier cosa rara, se cierra una terminal o cualquier cosa que pase, una cuestión climática, cualquier cosa, inmediatamente se te desborda la ruta de camiones, ¿me entendés? O sea, vos fíjate que la logística es realmente impresionante, ¿no es cierto? Pero no hemos tenido quejas de transportistas con respecto a lo que me decías recién. Porque además, vos fíjate, todos los pueblos de la provincia, fundamentalmente a la vera del río Paraná, donde están las terminales portuarias, muchas quejas de los presidentes comunes, de los intendentes, era cómo controlábamos los camioneros que estaban permanentemente viniendo de provincia, Santiago del Estero, o sea, provincia fuera del ejido territorial de la provincia de Santa Fe, ¿no es cierto? Entonces, tanto Sanidad de Frontera en los puertos como nosotros en los puestos que teníamos de control, instalamos inmediatamente puestos sanitarios, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para tratar de asegurar que el coronavirus no se introdujera en la provincia. Y esto evidentemente dio resultados, ¿no? Hasta ahora que empezó a la presión de las provincias donde está circulando muy fuertemente el virus, ¿no? Osvaldo, muchas gracias por estos minutos, por su tiempo, muy amable, ¿eh? No, por favor. Lo único que te quiero decir es una sola cosita. Nosotros a partir de ayer en el peaje General Lagos y en Florencia instalamos una cuestión totalmente inédita en las rutas de Argentina, que es el hisopado, ¿no?, del PCR. Esto es tratar de cerrar la ventanita esta que decíamos recién de los asintomáticos. Bueno, gracias doctor, muy amable, ¿eh? Muy amable ustedes, muchas gracias, ¿eh?